Hola, somos del grupo 13, yo soy Luna Torres. Yo soy María Luisa. Sebastián McAllister y Y vamos a hablar sobre nuestras opiniones del contenido de clase. Entonces, si quieren yo empiezo. A mí, hablando de las lecturas de los videos y de las discusiones en clase, o sea, del contenido, me parece que primero lo que quisiera resaltar es que me parece que todas las lecturas, todos los videos o todas las discusiones en clase tienen una intención clara, me parece, que es cuestionar lo que generalmente la gente no cuestiona. En arquitectura y de en la hecho simplemente, academia. pero también en la vida, o sea, por ejemplo cuando Fabio hablaba de digamos, de por qué San Victorino es como es. O sea, eso es arquitectura, pero también es también hablando de un contexto fuera de la arquitectura. Es también simplemente cuestionarse lo que uno ve enfrente de uno eh, y que generalmente no se cuestiona. Y me parece que, digamos, esa intención que me parece que hay en la clase es extremadamente valiosa y es extremadamente valiosa sobre todo sabiendo que es dentro de una institución, del contexto de una institución académica en donde en general, digamos, ese tipo de cuestionamientos son o muy pobres o inexistentes. Entonces, me parece muy valiosa esa intención de coger a estudiantes dentro de este contexto y decir, cuestionense las cosas siempre, por favor. Eso me parece muy valioso, no sé qué pensaron. O sea, es más, yo creo que eso es lo que hace valiosa la carrera en la universidad. En otras universidades yo creo que eso muy pocas veces se ve, es más, ni siquiera tendrán una materia que sea cuestionarse sobre cómo inició o simplemente pensar, oye, no sé, la casa es de tal material, ¿por qué? O la casa se ubicó ahí, ¿por qué? O el barrio se llama así, lo que Fabio nos decía qué día, y nos contaba como la historia del barrio. Son cosas que, digamos que te permiten ahora no solo mirar arquitectura como lo es, física y ya, sino que ahora es como, oye, ¿por qué esto está ahí? O ¿por qué voy a poner esto acá? Sino que todo tiene su razón de ser. Sí, Por eso también es muy válido. nos nutrió de un lenguaje distinto, ¿no? Sí, En todo sentido, no simplemente en arquitectura, lo que estamos hablando nosotras de lo sagrado, de concebir que, bueno, listo, podemos ser ateos o no, pero lo sagrado también sigue estando ahí, permea en nosotros, es una cultura, es todo un pensamiento, pues sí, filosófico también. Y se me hace muy interesante que en el momento en que empezamos a analizar el ontos, en el momento en que nos cuestionamos a nosotros, el humano, la casa, el estereotipo de la casa, de cómo llega a ser eso, y en verdad interiorizamos ese cuestionamiento, comprendemos que la arquitectura también es arte, ¿sabes? O sea, sí es arte. La arquitectura sí es espacios habitables, no simplemente porque hagas un hueco y ahí vive una persona, sino la forma en que lo va a pensar, a vivir, sí, porque en medio de toda arquitectura, arte, lo que sea, vale, no tiene el mismo valor en el sentido en que cuando somos humanos, la humanidad siempre tiende a crear cosas, ¿verdad? Digamos, tú llegas a mi casa, digamos que nos cambiamos un día de casa, la forma en que tú la habitas a la forma en que yo la habito es distinta, por más de que tú y yo vivamos en un espacio arquitectónicamente bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a crear ya con un lenguaje más complejo? ¿Qué pasa cuando ya comprendemos que sí se puede habitar en un círculo? ¿Sí me entiendes? Siento que Sí, salir de ese cajón en el que está la academia y decir, eso tiene un valor más allá del que es este, y decir, yo voy a hacer un círculo porque eso tiene un valor sagrado para mí, o poder decir, poder fundamentar una idea en algo más allá de la forma. Pues imagínate que nosotros nos vamos a hacer no sé, un lugar habitable, sea el cual fuese, al Amazonas o a la Guajira. Con todo este bagaje mitológico que nosotros ya tenemos, ya podemos comprender que no podemos hacer lo mismo que se hacía en Brasil, de llegar a agarrar a las personas y meterlas en cuadrados para desintegrarlas. Nosotros estamos en un contexto de posguerra. Nosotros estamos en un contexto colombiano muy pesado y tan solo una imagen puede generar todo un cambio en la forma en que viven las personas, en que nosotros concebimos esto. Siento que también la hora de dibujar, nosotros, algo que a mí me parecía muy tenaz era tener que aprender a dibujar en AutoCAD. Era como, no, bueno, le hago un offset, ya listo, control C, control V, ya tengo muchos espacios. Pero en el momento en que nosotros dibujamos plásticamente, hablando manualmente, el espectro se agranda porque la arquitectura sí es gesto. Es que se siente.
o sea, se siente más. Al estar en un computador y simplemente yo voy a la oficina es como tener cualquier otro trabajo. Cuando uno se ponía a diseñar con las manos, con dibujar, esta es la sombra, esto y así, digamos que ahí sí se siente lo que es el arte de la arquitectura. Exacto. Ahora, extrapolar la otra cosa. No sé, imaginemos que vamos a dibujar para nosotros mismos, para nuestro propio placer. Cuando tú y yo dibujamos en clase, nosotros teníamos una libertad genial porque no simplemente estábamos llegando a dibujar al profesor, sino estábamos teniendo todo este bagaje intelectual, estábamos comprendiendo que nuestra mano no es simplemente un órgano, sino que nos Ay, podemos ajá. conectar. Es en serio, en el momento en que a mí me hablaron de la mano, yo dije, Mari, es que es real, o sea, es el único órgano que conecta con el mundo exterior, ni siquiera la boca, o sea, que tú guardas vacío, sino, ¿me entiendes? Te puedo tocar. Sí, permite hacer algo que no O sea, permite hacer lo otro. Pero obviamente. además me parece que, o sea, volviendo un poquito al contenido de la clase, más allá, por ejemplo, de las opiniones, digamos, de opiniones, más allá de opiniones o del contexto en sí mismo, me parece, o el del contenido en sí mismo, me parece que una cosa muy valiosa también de la, digamos, de lo que genera el contenido de la clase es simplemente el hecho de plasmar que es posible pensar en algo de una forma diferente a la norma y de que no solamente es posible sino que es valioso, y claramente me parece que, digamos, el profesor Fabio no solamente piensa que es posible sino que es además muy valioso. Entonces me parece que el hecho de hacer eso, de hacer que a través del contenido de una clase que los estudiantes, o por lo menos intentara que los estudiantes entiendan que el mundo hay que cuestionárselo y que eso le da valor a la posibilidad de algo diferente, me parece que es algo muy bueno. Entonces, casi que más allá, justamente lo bueno me parece de la clase es que genera debates, y de pronto en esos debates no todo el mundo va a tener obviamente las mismas opiniones, ni las conclusiones ni siempre van a ser súper puntuales y claras y definidas, pero precisamente me parece que eso es lo valioso, de generar un debate y de generar un espacio en donde hay la posibilidad de darse cuenta de las diferentes posibilidades de la vida. De cuestionarse simplemente. Sí. De pensar. Y pues, no sé, ahí es donde a mí me parece que viene el lado negativo, o sea, el lado que no, digamos que no me parece que se logra en la clase, y es no tanto en el contenido mismo, porque el contenido me parece muy bueno, o sea, me parece muy bueno, muy buenas las lecturas y los videos y digamos las perspectivas que se generan de ese contenido me parece muy bueno. Lo que me parece menos bueno es que ese contenido, lo que digo, me parece que genera debates, y no me parece que haya el suficiente espacio generado para que esos debates puedan llegar para cada individuo de la clase a una profundidad suficiente para que el mismo estudiante que está pensando en ese contenido lo piense suficientemente a profundidad. Entonces, concretamente, ¿eso qué quiere decir? Me parece que Todo se ve muy rápido y no permite por ejemplo, tener videos de 5 minutos semanalmente me parece que no es un contexto en donde se logra entrar en un debate, por ejemplo, en 5 minutos. No, yo no sentí a través de todo el semestre que en nuestros videos logramos realmente hablar de un tema a profundidad. Me parece que de pronto ni siquiera esa era la meta del video, los videos de 5 minutos, pero me parece que es importante que haya que la clase proponga un contexto en donde eso es posible. Entonces, por ejemplo, o sea, de una forma de pronto muy normal, que no tiene que ser así de normal, pero es un ejemplo de lo que puede ser, simplemente pedir, en vez de todos esos videos de 5 minutos, también, no sé, hacer un ensayo de investigación sobre uno de los temas, en donde cada estudiante investiga un tema y logra dentro de un escrito realmente expresar qué piensa, qué opina y qué es lo que está pasando dentro de la cabeza con ese contenido, y eso
es más valioso todavía. ¿Sabes qué pienso Sí, yo? pero eso también es algo muy individual. Exacto. Por ejemplo, Tú lo puedes hacer perfectamente, investigar y profundizar ese tema. Sí. Está bien que la clase, pues, si no es responsabilidad netamente de la clase, ¿sabes? Digamos, pero el- si fuera bueno que lo propusieran. O sea, Pues sí puede es que de la sea clase, una porque la buena clase opción. lo que propone es que tú para son qué los tomas videos de una 5 clase, minutos. la clase la tomas pues para aprender tú, ¿me entiendes? A lo que voy, por ejemplo, es que, no sé si se acuerdan al inicio que vimos la imagen de una minotaura, que vimos un video sobre una minotaura y yo quedé pasmada, como este concepto de una minotaura te cambia todo, cambia Teseo, cambia Sí. todo lo que es, o sea, lo cambia todo. Sí. Yo me puse a mirar más, a investigar más, a dibujarla, a concebirla. Y es eso lo que siento que cada uno debería hacer, porque sabes cuál es la cosa, que con esta clase mucha gente la toma como de, bueno, pues es un momento para ir a escuchar. Pero algo que tú hiciste en el momento en que el invitado vino, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, tú hablaste con él? tú hablaste con Tú él. hablaste con Tú él. hablaste con él, lo vimos 2 veces, no era yo, ¿cómo se llamaba? Yo sé el nombre y se me olvidó ahorita. Bueno. Pero Tú te acercaste a él, tuviste un espacio para poder comprender sí. muchísimo más. Es Exacto, que es de pero- forma subjetiva como cada quien toma la clase. Y es Pero que eso yo es- estoy de acuerdo, o sea, con eso. Y lo que yo decía del escrito es un ejemplo, pero a lo que me refiero una no es solución muy solamente, académica. no es solamente, o sea, por ejemplo, lo que tú hiciste de investigar más sobre un tema que te pareció interesante de la clase, de dibujar ese tema, de hacer todo ese, de producir tú a través de pensamientos tuyos y de tiempo tuyo, producir algo. No importa que sea un escrito, yo no estoy diciendo que tenga que ser un escrito, pero que sean dibujos, o sea, que tu entrega de Ay, esta que se clase dibuje más. sea una demostración de que tú profundizaste uno de los temas y que realmente no solamente lo entendiste, pero que a través de ese proceso de pensarlo y de poner y de expresarlo, lo entendiste tú aún mejor. O sea, lo comprendiste. Sí, entonces O sea, eso la me cosa- parece que una clase buena tiene que Buena. estimular a que los estudiantes hagan eso. Como O sea, la Después- cosa es que des- puede que haya personas después que no tengan ese objetivo, pero si me lo hacen hacer, puede que yo descubra que tengo pasión por eso. ¿Sí me entiendes? No, o sea, Si yo no lo entiendo, hice, pero pues nunca lo es haré que- y nunca sentiré y eso no sí, importa, o sea, y como subjetivamente cada cual puede hacer ese trabajo y perfecto, o sea, está muy bien. Pero lo que yo siento es que, por ejemplo, en los videos de 5 minutos, yo sentí un poquito que perdí un poquito el tiempo en esos videos porque no me parece que fueron muy productivos. En cambio, en vez de poner esa tarea así, se pueden inventar otras tareas, no solo el video. otros proyectos Ok. que puedan lograr que seguramente los estudiantes que les vale huevo todo, pues en todo el contexto de la clase, entonces no lo harán bien y no importa, pero sí Los que sí hace quieren profundizar. que por lo menos más de los estudiantes hagan un trabajo más profundo. Y no estoy diciendo que ese trabajo sea un escrito, ese era un ejemplo, o sea, puede ser solo dibujar o puede ser, pero profundizar en un tema me parece muy importante y me parece que, pues, más allá del contenido de la clase, no hay eso. Me parece que el contenido de ¿En la qué clase tema hubieras es O sea, muy por bueno. ejemplo, yo digo, ese ejercicio que nos hicieron al principio del dibujo, de la casa? Ay, eso fue, yo dije, bueno, lo hago y que no sé qué, pero al final, aún así las personas que no estaban interesadas en la clase, al final dijeron, wow. ¿Sí me entiendes? bueno, o sea, es como ese que eso tipo es de metodología. ejercicios que te hacen decir como si me interesa. Tú que hubieras profundizado más. Un tema que tú hubieras dicho, uff, el círculo A del ver. cuadrado, Pues es que- una de esas cosas. O sea, me parece que hay... Por eso, o sea, un tema. son Vimos muchos, tantas muchos. cosas. A ti Sí. algo que te hubiera encantado. Una Sí. cosita. Una cosa, dime, una cosa. Una cosa, por ejemplo, que digamos, me parece que hay muchos temas muy buenos que se mencionan, pero no sé, un tema que me pareció, por ejemplo, una cuestión fascinante y es, por ejemplo, la conexión entre, entre los chamanes de acá, de, no sé, de Amazonas o de América Latina y los chamanes de otras partes del mundo, como analizar qué tipo de conexión hay ahí. Las Porque, cosmologías. porque hablaban de que hay como evidencias de que sí hay
una conexión, de que sí hay una comunicación de pronto en algún sentido entre diferentes individuos en diferentes partes del mundo que nunca se han hablado Sí. y por de pronto, y hay evidencia de que sí de pronto hay una comunicación, una conexión. Analizar Sí. ese tema, por ejemplo, me Digamos, parece interesantísimo. ¿tú te diste cuenta de que nosotros leímos bastante sobre que la casa era un cuerpo? ¿Te acuerdas? Tanto en la lectura de la Maloca como en la lectura de lo sagrado, fue en la de lo sagrado, que hablaba de que, no, la anterior a lo sagrado, que hablaba de que en el África las casas eran órgano reproductor, Sí, mujer, pensamiento. cabeza. Pues no O sea, el solo material lo tenemos, ¿sí me entiendes? Hay que totearla, bueno, por lo general. Sí, pero ese es precisamente el punto, o sea, el material sí lo tenemos y de hecho tenemos todo el material fuera de la clase. O sea, no es la clase que escribió los textos ni nada, o sea, el material está en, tú vas a una biblioteca y encuentras Claro, pero material. hablo del pensamiento, el cuestionamiento, ese gusto, esa Sí, o sea, me Sí, parece... pero la clase se encarga de crear en ti ese... Ajá. Exacto. O sea, la clase se encarga de crear eso, que es muy valioso. Porque Se todo eso podría, ya está. yo lo que digo yo es que se podría encargar no solamente de hacer eso, sino de coger uno de esos temas para cada estudiante y profundizarlo. Bueno, pues Eso es lo que, digamos, eso es si una tú hubieras crítica tenido que profundizar yo en un opino. tema, ¿cuál tema hubieras profundizado? A mí, la verdad, el que más me impactó fue el de la imprenta, del que siempre hablo, porque a mí me parece muy curioso ver cómo en la arquitectura se escribía la historia. Estudiar más, llegar a un espacio y no leerlo, sino en verdad o sea, vivirlo, Sí, sí, sentirlo, que sea oscuro, decir, uy, me siento así, o que sea claro, digo, "Ah, qué hermoso". O sea, esa parte de la historia de la arquitectura me parece fascinante. ¿Sabes dónde yo siento que se evidencia mucho eso? En el Museo del Holocausto. Sí, por ejemplo. Literalmente tú vives un espacio, es un lenguaje, eso es historia. Estás en un espacio confinado porque hace alusión a eso. O bueno, estás en una iglesia. ¿Sí me entiendes? Lo sagrado, lo divino, lo visual, no. O sea, estudiar cómo entender esa historia, como si yo estoy en un espacio, qué cosas mirar, qué significa cada cosa, eso me parece mucho.